Los días 10 y 11 del próximo mes de abril tendrá lugar en Panamá la 7ª Cumbre de las Américas. A dicho evento asistirán jefes de estados y de gobiernos de todo el continente americano. Por primera vez asistirá el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la Cuba totalitaria, es decir, del régimen impuesto precisamente por la familia Castro. Por esos días también se efectuará en esta nación centroamericana un foro paralelo a la Cumbre de las Américas, es decir, sería el foro de la sociedad civil y de los actores sociales. A dicho foro asistirá una amplia representación del Estado totalitario de los hermanos Castro, es decir, miembros de organizaciones que, aunque intentan hacerlas pasar como organizaciones no gubernamentales, son precisamente apéndices, son precisamente instrumentos de control y de dominación del Estado castrocomunista, del Estado totalitario imperante en nuestra nación. Pero también, por primera vez, asistirá una representación de la real, de la verdadera sociedad civil independiente cubana. Y serán precisamente los delegados de la sociedad civil independiente cubana, de la real, de la verdadera, los que llevarán el verdadero sentir de millones de cubanos que viven en la total miseria y sin libertad y sin derechos, completamente oprimidos por el régimen totalitario que dirige en este momento el general Raúl Castro Ruz, y al cual sirven esos delegados de esas organizaciones gubernamentales que tratarán de pasar por no gubernamentales durante los días en que transcurra la Cumbre de las Américas y los eventos paralelos. Ni el señor Raúl Castro ni los delegados de las organizaciones que representan los intereses del Estado totalitario hablarán allí de la falta de derechos, de la falta de libertades, de la falta de oportunidades en que viven los cubanos, millones de cubanos. Ellos irán a dichos eventos a defender al Estado totalitario que priva a toda una nación de esos derechos y libertades fundamentales que disfrutan la mayoría de las naciones del hemisferio occidental, pero que no podemos disfrutar los cubanos. En Cuba no tenemos gobernabilidad democrática, en Cuba no existe real participación ciudadana en los asuntos, en los problemas que tienen que ver con la vida, con el gobierno, con las políticas, con las cuestiones que afectan a todo el pueblo, a toda la nación. Debido a esta lamentable situación por la que atraviesa nuestra patria, nuestra nación, la UNPACU decidió a partir de estos momentos y hasta el próximo día 10 de abril estaremos facilitando a todo vecino, a todo ciudadano, a toda persona que quiera, que llegue, que se conozca en las redes sociales cuál es su opinión sobre lo que acontece en Cuba y que quieran que se sepa en víspera de la Cumbre de las Américas qué quisiesen ellos como cubanos, como ciudadanos, como amas de casa, como obreros, campesinos, constructores, que quisieran ellos que se diga tanto en la Cumbre de las Américas como en los eventos paralelos, en los foros paralelos. A continuación, lo que quieren o quisieran cubanos a pie que se diga en la Cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo. ¿Qué desearía usted como trabajador por cuenta propia que se diga en la Cumbre de las Américas y en los foros paralelos que tendrán lugar en Panamá entre los días 10 y 11 del próximo mes de abril? ¿Cuál sería
su mensaje. Como Contrapropita, mi mensaje es que quisieran un mercado libre donde Contrapropita vendiera todos los productos que tienen que ser vendidos para el pueblo de Cuba. Los impuestos son muy altos y yo entiendo que el que monte un negocio, que tenga una oportunidad brillante en el mundo, lo hace para prosperar en la vida. En Cuba los negocios no son así, los negocios son, cada día eres más pobre porque no hay verdadera libertad de mercado. Al no haber verdadera libertad de mercado no puede haber prosperidad, no puede haber leyes con equidad, no puede, el Contrapropita no puede aspirar a nada, es decir, a la miseria toda una vida. Se necesita que Contrapropita en Cuba tenga libertad de mercado y que la economía sea abierta, porque así será próspera para la venta y que el pueblo de Cuba llegue la alimentación al pueblo de Cuba, que es lo que se necesita. Nosotros los Contrapropitas tenemos que pagar alta multa. Yo mismo debo 23.000 pesos y yo y mucho más por vender arroz, por vender pollo, por vender, decir que no hay una economía libre. Me gustaría que en la cumbre de Panamá se hablara sobre el tema de la educación, que los padres pudiéramos escoger para nuestros hijos el estilo pedagógico y los valores en que deseamos que sean formados nuestros hijos, porque no tenemos hoy en día esta posibilidad acá en Cuba. Nuestros hijos desde muy pequeños son adoctrinados políticamente en las escuelas. Y por ejemplo, yo tengo una formación cristiana y quisiera que mis hijos fueran formados también en esos valores, y no existe un estilo pedagógico que yo pudiera escoger para que mis hijos sean formados igual que yo en el cristianismo. Bueno, yo soy un ama de casa de aquí de Cuba, que nos cuesta mucho trabajo, porque bueno, ese es el tema que quiero principalmente mencionar. El trabajo que nos cuesta llevar los alimentos a la mesa, principalmente cuando hay niños, que nos cuesta mucho trabajo por el salario tan bajo que tenemos, por los altos precios que hay en el agro, la poca canasta básica que nos suministra el gobierno, que ellos pretenden que con esto el pueblo cubano se mantenga su familia. Entonces yo quisiera que se llevara como propuesta a la Cumbre de las Américas el tema de cómo llevar el alimento aquí a la mesa de nuestra casa, cómo mantener a nuestros hijos, cómo el pueblo cubano se mantiene una vez más hasta esta fecha pasando tantas necesidades aquí en Cuba.